Vale, entonces vamos a empezar con lo de parábolas. Sí. Ya hemos medio trabajado con lo de la circunferencia. Ahora lo de la parábola va a ser más o menos similar. Nada más que ahora vamos a tener dos tipos de parábola, la vertical y la horizontal. Para empezar, ¿recuerdas más o menos cómo es una parábola? Pues nada más recuerdo del arquito ese. Ajá, exacto. Tenemos, vamos a poner las dos. Vamos a ponerlos como los cuatro tipos. 5-0 allá en Zapopan. Titulares que utilizó Almeida en este partido muy pocos. Me sobran dedos de una mano. Jugó con Venezuela, jugó con Alanis, que anotó uno de los goles, la presencia en la portería Para empezar tenemos las parábolas que van a ser verticales. Las que son verticales se pueden abrir como esta hacia arriba o hacia abajo, como esta. Estas van a ser las verticales. Y las horizontales se pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué diferencia o qué crees que nos indique hacia dónde se abre? Pues no sé si es positiva o negativa. Ajá, exacto. Utilizamos algo que se llama el parámetro. En las que son verticales, ese valor que es el parámetro es positivo. Igual en la horizontal, si se abre a la derecha, el parámetro es positivo. Y si son negativas, se va a abrir hacia abajo o hacia la izquierda, dependiendo del tipo de la parábola. Entonces, la orientación nos las va a indicar el parámetro. Y ese parámetro también lo vamos a ocupar para otras cosas dentro de las ecuaciones. Esa es otra cosa que necesitamos. Otro detalle. Los puntos que tenemos aquí van a ser el vértice y el foco en cada parábola. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Vamos a empezar con las parábolas que son horizontales. ¿Qué característica crees que tengan las parábolas que son horizontales? Vamos a hacer igual un bosquejito aquí. Supongamos que tenemos nuestra parábola aquí así, ¿no? Los puntos importantes son, como dijimos, el vértice, que está acá, que va a tener coordenadas h, k, así como la circunferencia, ¿te acuerdas? Este es el punto h en las x, y aquí está el punto k en las y. Ahora, sobre como la mitad de la... ¿Cómo se llama? Del eje focal de la parábola, pasa el eje focal. Sobre ahí se encuentra un punto, más o menos a esta altura, que se llama el foco. Ese foco, si te das cuenta, está en la misma altura, o sea, en el mismo valor de K. Por lo tanto, su coordenada Y vale también K. En donde no está igual es en la coordenada X. Hay un cacho de acá extra. Ese cacho, esa distancia entre el vértice y el foco, ese es el valor de P, la que nos indica la orientación, eso es P. Entonces, si estamos en H y nos movemos hacia acá, le estamos sumando a H el valor de P. Esa es su coordenada en el eje X. Y en las Y es la misma, la de K. Ahorita tal vez esté un poco confuso, pero poco a poco se va a ir aclarando. Otra cosa que tenemos es igual una distancia P, pero ahora hacia el otro lado,
pasa una recta, que a esa recta se le llama directriz. Voy a poner con verdecito. Vamos a suponer que pasa por acá. Esta es la directriz. Y la directriz, en este caso, si te das cuenta, está sobre el eje de las X, ¿no? Entonces es una recta que pasa por X. Y es X igual a H menos P. Está, por lo que se puede ver desde afuera, Menos P. Igual la distancia que se supone que hay de aquí al vértice es lo que vale P. Por eso es que ahora lo estamos haciendo hacia acá. Si te das cuenta, para irnos hacia el foco es H más P. Y para irnos hacia la directriz es H menos P. Entonces es como una forma de medio recordarla. Y todo es a partir del vértice. Entonces, esto es más o menos como que un bosquejo de lo básico de la parábola horizontal. Vamos a ver ahora las ecuaciones. Ok. Para recordar que esta es horizontal, yo me acomodo recordando que en estas van las y al cuadrado. Entonces, la ecuación ordinaria de estas parábolas va a llevar y al cuadrado. Y va a ser y menos k, como en la circunferencia, al cuadrado, igual a 4p por x menos h. Igual como en la circunferencia, ¿no? Que teníamos estos términos, el y menos k y el x menos h. La diferencia es que ahora solamente están las y al cuadrado y las x no, están lineales. Y aquí es donde aparece la p que necesitamos, que la obtenemos gráficamente ya sea con la directriz o con el foco. Y ya es prácticamente todo. Para llegar a la general, lo que tienes que hacer es desarrollar todo. Y te va a quedar algo como en la forma AY cuadrada más CX más DY más F igual a 0, ¿no? Es como la pasada, ¿no? Ajá, exacto. ¿Se hace lo mismo? Sí, es más o menos, es el mismo proceso en cuanto a la circunferencia. Ok. Y ya. Es todo lo interesante. Está la directriz. ¿Sí se ve bien todo? Sí, perfecto. Vale. Otra cosa que tal vez requiramos por ahí es algo que se llama el lado recto. ¿Ese a qué te suena? ¿El lado recto? Ajá, Pues al lado de la recta, no sé. más o menos sí. El lado recto es como una distancia que hay aquí, del foco para arriba. Vamos a anotarlo aquí. Y ese es nada más este valor de acá, el coeficiente de acá, el 4p. Pero luego lo preguntan así como por aparte. El lado recto es igual al valor absoluto de 4p. Y ya, es todo lo que necesitamos ahorita para la horizontal. Ok. ¿Ya anotaste todo? Sí, ya. Vale. Pues vamos a hacer el de la vertical. hasta el final y poder conseguir el campeonato, que es a lo que siempre aspiramos, no a ganar un clásico. Sí, para mí también es demasiado orgullo, ¿no? Poder presentar. Si en la horizontal las x iban al cuadrado, ahora, ¿quién crees que esté al cuadrado en la vertical? X, ¿no? Ajá, exacto. X al cuadrado. Entonces vamos a hacer igual un bosquejito. Sí. Aprendieron un poquito las alarmas hacia el término de la práctica cuando se hicieron de palabras tanto Andrés Ibargüen como Jeremy Menez. Una
jugada de fútbol, una barrida fuerte por parte de Ibargüen que molestó un Ejemplo, poquito así. intervenir Guido Rodríguez a separarlo y después el cuerpo técnico. ¿El vértice dónde se encuentra ahorita? Por separado hacia el final de la práctica para bajar un poquito los ánimos, pero me dicen ¿En medio? Ajá, como en la pancita, ¿no? De esta cosa. Ujú. Muy bien. Y también va a tener coordenadas aquí H, K. ¿Puedes Sí. hacer tantito? Porque no se ve muy bien. Ah, sí. Gracias. ¿Lo hago más grande? No, o sea, más como a la derecha, porque no se ve. Ah, ok, ok. Un poquito más, no se ve. Voy. Por más que suene cliché, pero de ahí es que ganándole a la América en Guadalajara sale el torneo, es otra cosa completamente distinta. Tienes una tabla general en la que Chivas ocupa el 17º lugar. Ay, para moverle. Rendimiento, Chivas podría estar en media tabla porque no ha jugado tan mal como para ser el último del torneo. Agrégale un poco de orgullo en este tipo de partidos y creo que el juego puede estar igualado este fin de semana. Ahora las de Juan Carlos Osorio a un medio inglés. Las vamos a revisar algo de... Y lo perdí. Aquí está. Así está bien, así. Sí. Vamos a ver tantito más. Ajá. Ahí se ve bien, mejor. Sí. Vale. Entonces, aquí tenemos el vértice, ¿no? ¿El foco, recuerdas dónde estaba? No. Estaba sobre como la mitad de esta cosa. Ok. Trazas como que una línea imaginaria que la corte como a la mitad simétricamente. Ya es un puntito que está por acá. ¿Qué coordenada tiene ahorita el foco? A partir de las de H y la de K. ¿Perdón? ¿Qué coordenadas tiene aquí el foco? No sé dónde. Yo creo que esas las encuentras a partir de H. Ok. Ambos se encuentran en la misma posición en X, ¿no? Ujú. Entonces tienen el mismo valor en la X, H. Y en las Y's, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo? Yo creo que esto hasta aquí es K, ¿no? Ujú. Y la distancia que hay en sí del vértice al foco era P. Entonces esta es K más P. ¿Estás de acuerdo? Ujú. La directriz ahora cruza en Y. Entonces ahora es Y igual a K menos P. Ahora. Ujú. Y ya, esto es lo que necesitamos ahorita. En cuanto a la gráfica. Ok. ¿Ya la anotaste? Ya. Va. Entonces vamos a pasar con las ecuaciones. ¿Cómo crees que sea ahora aquí la ecuación ordinaria? Mm. Y al revés, ¿no? Ajá. O sea, ahora x al cuadrado y y, ¿no? X menos h al cuadrado, ajá. 4p, y menos k. Muy bien, es básicamente lo único que necesitamos. Y ya de la general, pues va a quedar algo como ax al cuadrado más cx más dy más f igual a 0, ¿no? Ujú. Y ya, es básicamente todo lo que necesitamos ahorita. Empezamos con unos ejercicios. Sí. Vale.
Vamos a empezar ahorita con unos sencillos en donde el vértice está en el origen también, para que se vaya haciendo como que un poco más fácil. Si tenemos una parábola con vértice en el origen, o sea 0,0, y un foco en... ¿Qué será? Ponle 3,0. ¿Cuál sería la ecuación de esta parábola? ¿Qué se te ocurre hacer? No sé. Siempre ahorita va a ser muy recomendable que primero la grafiquemos, si es que podemos. Pues vamos a medio graficarla. ¿Ahí se ve bien? El vértice está en el origen, ¿no? 0, 0. Quiere decir que de aquí se va a doblar. Ahora, el foco se encuentra hacia arriba, acá. ¿Siempre el foco va a estar hacia arriba? No siempre. Pudo haber sido -3 y se hubiera abierto hacia abajo, ¿no? Ok. Sí, no siempre va a ser hacia arriba. Entonces, la parábola siempre se va a abrir del vértice hacia el foco. Tiene que cruzar a fuerzas por el vértice, como la pancita, ¿no? El vértice es la pancita del foco. Entonces, este es más o menos como que un bosquejo de la parábola. Ahora, recuerda que los datos que necesitamos forzosamente para la parábola son las coordenadas del vértice y el parámetro. Entonces, lo único que nos falta determinar es el parámetro. ¿Recuerdas ese dónde lo encontrábamos? Esa es la distancia que hay entre el foco y el vértice. ¿Cuál es la distancia que hay entre foco y vértice aquí? Entonces sería esto lo que está ahí. Ajá, que es 3, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, el parámetro en este caso es igual a 3. Si te das cuenta, es positivo, ¿no? Bueno, lo tomamos positivo, porque la parábola se está abriendo hacia arriba. En el caso de que nos hubieran dado que el foco hubiera sido en -3, la parábola se hubiera abierto hacia abajo y el parámetro lo hubiéramos tenido que tomar negativo, es necesario. Ok. Ahorita pues es positivo. Vale, entonces ya esto es todo lo que necesitamos para construir la ecuación de una parábola, el vértice y el parámetro. Entonces, esta parábola es vertical, ¿no? En la vertical, ¿quiénes iban al cuadrado? ¿Las X o las Y? Vertical era X. Muy bien. Entonces, la ecuación ordinaria es X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K, ¿no? Okay. Ahora, en el caso en específico, cuando el vértice es 0, 0, la ecuación se reduce a la forma canónica, que es nada más de esta forma, ¿no? 4PY, porque el H y la K se van, entonces lo hace todo más sencillo. O sea, en caso de que sea 0, se va a dar H la K. Ajá, ¿Ya? sí, exacto, y queda en esta forma más compacta, pero solamente en ese caso. Entonces ahorita nos queda como X cuadrada igual a 4 por 3 por Y, que al final nada más nos da 12Y. ¿Bien? Entonces, ¿te das Y cuenta? ese sería el... Ajá, el chiste nada más está en determinar el vértice y el parámetro. El valor de Y P. esa es la P. ¿Cómo? ¿Es respuesta de qué? La ecuación de la parábola. Puede venir así o en la forma general, ¿no? Como X al cuadrado menos 12Y igual a 0. Y si me piden ponerla, me va a pedirla ponerla en ordinaria y general.
Puede ser en las dos. Pero generalmente va a venir en la general. No, pero me va a pedir las dos. Ah, ok, bueno. Entonces más. Entonces, Aquí está. ¿cómo sería la ordinaria? Esta, ¿no? Es una eliminatoria más light, porque en los 70 y en los 80 no se tiene que decir, ¿no? O sea, ordinaria es antes de pasar a 0. Ajá. Exacto. Ok. Historias en las que se cambiaron de hotel saliendo por la puerta de servicios sin avisarle a nadie porque había serenata. Y no les dejaban dormir la noche previa al partido. O prendían la piscina con perras, haciendo mucho también. La pasó muy mal en un ¿Lista? estadio. ¿Hacemos otro? Sí. Estoy de acuerdo contigo. En la actualidad, cada vez menos. Pero bueno, no le tocó en los 70, en los 80. Porque el cine tomó la justo. Esa época y se le atribuía. Vamos a hacer uno similar. Con vértice en 0, 0. Y el foco en 0, menos 6. ¿La quieres intentar? Sí. Vale, a ver. Si no me equivoco, uno de los canales negados que Don Fer haya sido quien dijo lo que se dice que dijo. ¿Qué se necesita primero? ¿Qué necesitamos primero? Una gráfica. Y mucho más, si hablan de situaciones verdaderamente peligrosas, con Nacho Treyes, situaciones verdaderamente peligrosas que ocurrían en otros tiempos. ¿Cómo sé si va a ser vertical o horizontal? Graficándola nada más. Por eso, pero ¿cómo? Primero ubica al vértice, ¿no? Ajá, ya, es 0. Y luego ubicas al foco. ¿Dónde se encuentra el foco? Menos 6, abajo. Ajá. Sería hacia abajo, ¿no? Sí, va a ser un poquito más así. Allá no se vive también y se sube acá también. Como si viviéramos aquí en la barbarie. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé si es horizontal o no? Creo que aquí la regamos un poquito. Inseguras en nuestro continente. Pero En el eje. Ese era 3,0. Pero la grafiqué en 0,3, ¿no? no sé el tono en que lo haya dicho. ¿El foco? Vamos a cambiarlo. ¿O sea, está mal? Nada más en la coordenada del foco. O sea, ¿las volteo? Ajá, era en 0,3. En el sentido de que se le extendió un contrato de que nos cuenta Para que sea vertical. En la anterior. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ahora más bien entonces vamos a hacerla horizontal. Entonces vamos a cambiarlas igual acá. Menos 6,0 ahora, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo sé si es horizontal o vertical? Solamente graficándola. Y, pues, no, ¿cómo que solamente? Vamos ahorita a graficarla. Al inicio es muy difícil saber si es vertical o horizontal si no tienes como que una buena noción de plano. Entonces primero tienes que graficarla. Su vértice está en el origen, ¿no? Y luego el foco está en menos 6,0. Ahora sí está acá, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se abre la parábola? Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. ¿La izquierda? Ajá, exacto. Hacia donde está el foco, ¿no? Entonces, ¿es una parábola vertical o horizontal? Horizontal y negativa, ¿no? Perfecto, sí. ¿Cuánto vale el parámetro? ¿Sería 0? No. Es la distancia del... Del vértice al foco, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, menos 6. ¿Así? Menos 6, muy bien.
los cruces sobre todo, ¿no? Ahora, yo creo que es un hombre, lo he dicho muchas veces. Perfecto. Ya, es todo lo que necesitamos, nada más es sustituirlos en la ordinaria. ¿Cuál es la ordinaria para las horizontales? La ordinaria para el horizontal, pues igual, pero con Y, ¿no? Ujú. Y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h, ¿no? Ujú. 17 contra Alemania en el comienzo del campeonato mundial para México. Pero eso dependerá en gran medida de lo que... ¿Cuánto te da la ecuación? Tengo que hacer igual el Y menos escala del binomio. Ajá. Pero en este caso, como son cero ceros, recuerda que estas se van. Nada más te queda y cuadrada igual a 4p por x, ¿no? Entonces no hay que hacer binomios en el caso de que sea 0, 0 en el vértice. Ok, entonces la operación me baso en el vértice. Sí. Cuando ya el vértice sea diferente de 0, 0, ahí sí ya vamos a tener que hacer la, ¿cómo se llama? El binomio y todo eso. Ok. ¿Cuánto te quedó en la ecuación? No sé, a ver cómo salía. Nada más sustituyes la p. Ujú. En la p. ¿Cuánto va? Queda y cuadrada igual a 4 por menos 6. Menos 24x, ¿no? Ajá. Mira. ¿Y la general? A ver, tú dime. No, esa es la que me falta. Solo falta un paso muy sencillo. ¿Cuál es? ¿Qué faltaba para la general, te acuerdas? Ujú. Igualar a Sí, 0, ya. ¿no? Ujú. Entonces, este lo pasas para allá. Entonces ya te queda y cuadrada más 24x igual a 0, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. ¿Hacemos otra? Sí. Pero ahora una que ya tenga vértice, ¿no? Vale. Quería hacer antes una con la directriz A ver, sí. para ir viéndola poco a poco. ¿Ya notaste todo aquí? Sí. Vale. Sí, vamos a hacer nada más una utilizando la directriz y ya pasamos Sí. a otra. Igual vértice en el origen, pero ahora la directriz es la ecuación y menos 3 igual a 0. En este caso, ¿qué se te ocurre hacer primero? Al lado de la V que hay, Del vértice 0, 0 pero al lado de la V no hay nada. y esta es una D. No, no, pero o sea, del vértice al lado de la V. A 0, 0, ¿no? No, pero del otro lado. Es que se ve solo una rayita. Ah, Al es lado. como el inciso 3 nada más. Ah, ok. Al final de cuentas, la pelea que sí se realizó. Sí. Sí, terrible, qué pena. Gronkowski, sí, por los Patriotas. Los Patriotas en 2018. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ya. El 3. Es el mejor cerrada de la NFL en la actualidad junto con Sacres. El tema es que no andan intentando parecerse a la lucha libre o para ese de actor, el que llaman The Rock, que es Dwayne Johnson, y parece que ¿Cómo graficas esto?
Igual. Ajá. En silla de ruedas, Neymar, allá en Brasil, O sea, en lugar de PSD. Casi. Sí, bueno, esta es la directriz, sí. Y tiene que ver la P. Por ahí. Primero el vértice está aquí, ¿no? Sí. En 0, sí. Luego la directriz, ¿dónde se encuentra? Aquí también se ocupa poco y eso, ¿o no? Sí, pero no te lo dan. Bueno, no tanto se usa. El foco lo utilizamos para encontrar a la P, pero aquí no te dan el foco, entonces tenemos que, de otro lado, sacar la P. Ok. Para esto vamos a utilizar la directriz. Siempre despeja en la directriz a las X o las Y. Porque recuerda que van en esta forma, ¿no? Bueno, su coordenada Y, que es K, perdón, K menos P. Entonces, al despejar la que tenemos, ¿cómo te queda? Queda Y igual a 3, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que esto, entonces, si K vale 0, ¿cuánto debe valer P? Bueno, pues una jornada inicial ¿Cuánto? que ha arrancado todo a Pues menos 3, ¿no? menos 6 al frente. Si no, otra forma de verlo es, ya que despejaste de aquí esta, la de Y igual a 3, la graficas. Y igual a 3 se encuentra aquí, ¿no? Y igual a 3. En el 18 está jugando. Entonces, por aquí pasa la directriz. Ciudad de México es temprano como para empezar a... Ahora, la parábola se abre, así como se abre hacia el foco, se abre opuestamente a la directriz, entonces se abre hacia acá. Y esa P es la misma distancia que hay del foco al vértice, nada más que ahora de la directriz al vértice. ¿Que cuánto era? ¿Cuánto es esta distancia? Menos 3, ¿no? Entonces ya de ahí es otra forma de ver que el parámetro vale menos 3. Inmueble me parece que es de lo mejor, de lo Ok. mejor que presume ¿Y ya? Ya las ¿Y escribí. para la primera, el ¿Perdón? parámetro lo sacaste al despejar? ¿Para qué? Al despejar supiste el valor del parámetro, ¿no? Sí, también. Entonces lo puedes hacer de las dos formas, o despejándolo o viéndolo gráficamente, como te acomodes más. El español que está Ahora, esta es una parábola vertical o horizontal. más atractivo que marcaron la firma el día de hoy fue Vertical, ¿no? ¿Qué ecuación tiene? X. uno de los grupos Bien. más atractivos en esta jornada. Así es que, bueno, pues Pero como ya sabemos que es canónica, la voy a poner ya directo como x al cuadrado igual a 4p y, ¿no? Entonces, ¿cómo te queda la ecuación? está tirando los scores de menos 6 al mando. Veremos en cuánto terminan haciendo pagar al campo los golfistas de la PECA. Hay que recordar que están 45 de los mejores 50 del mundo aquí en el Chapultepec. Perfecto, muchas gracias por la información. Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos. Igualmente, espero que te vaya muy bien. Y del Club de Golf Chapultepec, Acapulco, donde están Carlos Guillén y Luis Alfredo Álvarez. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Beto. Un placer para nosotros poder hablar un poquito de Acapulco en el Abierto Americano de tenis. ¿Qué dejó la jornada de ayer? Un estadio pedazo encendido. Todavía se siente esa vibra. Sí vale menos, ¿está así ya? Ajá, exacto. Un partido con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mucho carácter, con muchas ganas, y donde cada error se pagó muy caro. Y que lo diga el español, aquí me lo encontré, por cierto, desayunando esta mañana en el hotel, con la misma cara de emoción, de alegría. Y Ya quedó. Vale. Ahora sí hacemos de las otras.
Sí. Ayer, además de competencia, una gran competencia en la cancha, Caro, hubo un respeto tremendo por parte del público. Lo expresaba Juan Martín del Potro al final del partido, que decía, hinchaban por uno, hinchaban por el otro, pero siempre con respeto. Y cuando tú te enfrentas a un campeón como David Ferrer, el público quería ver más de David, pero también tenía la ilusión de ver a Juan Martín del Potro ganar. Y tuvo que exigir al máximo, quedó prácticamente sin gasolina en el partido para lograr ese pase a los cuartos de final. Por primera vez logra avanzar a los cuartos de final acá en Acapulco. Sí, porque el año pasado se había quedado por culpa de Novak Djokovic, así que es muy especial lo que está viviendo Juan Martín del Potro, que esta noche será el encargado de vuelta de cerrar la jornada en este paso de actividades cuando enfrente al centro clasificado del campeón 2016, un jugador mucho menor que en tremendas condiciones físicas. ¿Realmente del Potro se puede animar a decir mañana va a estar en las semifinales? Yo creo que sí, la ha ganado 3 veces y eso es importante ya cuando vas con un rival que aunque esté en mejor ranking que tú, que haya tenido una buena actuación, Juan Martín viene, si logró recuperar las energías que agotó en la jornada de ayer, tiene muchas chances, tiene un gran partido en el Abierto de los Estados Unidos, fue la última vez que se enfrentaron y creo que hay una gran posibilidad de ver a Juan Martín en semifinales. Ya saben, hoy se juegan los cuartos de final. 8 hombres y 8 mujeres buscan el pase a las semifinales que se juegan el viernes. El día sábado coronaremos a un campeón que será inédito porque... Vamos a empezar con esta. Es la parábola que tiene vértice menos 1,2 y su foco está en menos 1,3. Yo con ella en la final, Cristina Mladenovic. Ahorita va a ser nada más básicamente sustituir en la ecuación. Entonces, primero vamos a graficarla, ¿no? ¿Hacia dónde se abre tu parábola en este caso? Santiago González, que tiene las esperanzas de México en su raqueta. Bueno, Beto, volvemos contigo a los estudios de Radio Fórmula. Gracias, Carlos, Luis Alfredo. Ahí están los cuartos. Cristiano López, Juan Martín de Potro, desde luego un atractivo enorme del argentino que nos hizo vibrar. Es positiva, ¿no? En Brasil, en los Juegos No sé. Olímpicos de casi 2 años. Te estoy preguntando. Es que no sé, necesitamos primero graficarlo. Por eso, o sea, si es positivo. Vamos a ver, el vértice está en menos 1,2. Acá, ¿no? El foco está también en menos 1, pero en 3. Entonces, ¿hacia dónde se abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Sí, entonces es positiva y vertical. ¿Cuál es el valor de P? Para competir al máximo y después 3. está afectado. Vertical. Recuerda que P es la distancia del foco al vértice. El foco se encuentra en la coordenada Y de 3, ¿no? Pero el vértice se encuentra en 2. ¿Cuál es la distancia que hay entre ellos? Ajá, 1. Ese es el parámetro. ¿Y cuál era la ecuación de las parábolas verticales? Vertical P es 1. Entonces es X al cuadrado. Entonces, X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K, ¿no? Vale, entonces tenemos que sustituir aquí. X menos 1, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo sé cuál es cuál? H es igual el de las X, K es el de las Y. ¿Pero de qué? ¿Del vértice? Sí, del vértice. Recuerda que el vértice es el que tiene coordenadas H y K. Entonces menos 1 al cuadrado igual a 4 por P, que también vale 1, por Y menos K, que K vale 2, entonces menos 2. Ya desarrollamos todo esto, ¿no?
x al cuadrado más 2x más 1 igual a 4 por y menos 2. Que al final son 4y menos 8. Y ahora para la ecuación general metemos todo del lado izquierdo. Más 2x menos 4y más 1 menos más 8 son más 9. Igual a 0. Y ya. ¿El más 9 de dónde salió? Este más 8, perdón, menos 8, Mm, lo pasamos como más 8, ¿no? Ajá. Se suma con el 1 que estaba por ahí. Ah, ok. Betis jugó todo el partido. El Dinamo vence 89.7% de efectividad de pases y el Barça iba ganando con gol de Messi a las palmas de Paco Gémez. Ya. Espera. Sí. La ordinaria en este caso, ¿cómo sería? La ordinaria fue esta, hasta acá. ¿Cuál? Esta de acá. Así para emparejar las cuentas Gémez Nada más sustituyendo. rotas. Recibir goles por decenas y el marcador fue ese 1-1 final. Pero no es el binomio ya conjugado. Acá se termina el 92. ¿Perdón? ¿No se supone que ya era el binomio conjugado? Como el binomio conjugado. Y vamos a ir a la entrevista que le hizo Lenny Simón a Fidel Cura. En la ordinaria nada más es sustituir. Ya para la general tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado y igualarla a 0, ¿no? Ajá. También Ya es lo que tenemos. Sí. ¿Cómo lo sentiste? Pues, o sea, ahora me confunde un poco la gráfica. Ya. Nada más sí, pues era la gráfica. Pues ubicarlo primero, ¿no? Es el problema. Sí, eso, nada más. No entiendo todavía bien lo de la gráfica, es lo único. Ok. Ajá. Para ir continuando haciendo otros. Sí. ¿Hacemos otro? Sí, por favor. Vale. ellos defendieron 2-3 equipos. ¿Le aumentamos un poco de dificultad? No, ¿Todavía no? todavía no. Vale. Todavía no. Ahí donde yo con mis tragos, pulsan a un jugador sin mejor función. Y yo nunca dije, bueno, no más A ver. lo que todos saben que pasa. ¿Cuánto peso consideras que tiene tu opinión dentro de los juegos, dentro de todo este mundo? ¿Te merece? Bueno, aquí lo que hay que hacer es hacerse valer y respetar. Vértice en menos 3,2. Algo que venga mal y que me perjudique, pues. Y el foco en menos. Y siempre haciendo con los medios. Menos 5 medios, coma 2. Ese 5 medios no te va a servir de nada ahorita, entonces no te espantes. Ok. ¿La quieres intentar? Vamos a hacer más lo de la gráfica. Vale. O sea, pero así como, no sé, paso por paso. Sí, entonces primero ubicas. Donde agarro cada cosa. Haces tu planito, ¿no? Ujú. Después ubicas a estos dos puntos. Sí. Más o menos, ¿dónde está el vértice? Hacer eso.
Ah, pues, Menos 3, 2. ajá. ¿Hacia dónde? Pues hacia abajo, ¿no? Menos 3, recuerda que primero la primera coordenada siempre es en X Ah, y la segunda coordenada siempre es en Y. ok. Por eso es H y K. Ajá, exacto. Ok, entonces Entonces nos movemos sería menos 3 en esa, ¿no? Hacia el Ajá. lado izquierdo. Exacto. Y 2 arriba. Menos 3 y 2 arriba. Ujú. 2. Aquí está el vértice. O Ahora sea, en el- medio de 2, ¿no? Ajá. O sea, así. Ok, ya. Sí, menos 3 en X y 2 hacia arriba, ¿no? Menos 3 hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Y donde se intersecta el menos 3 y el 2 es donde está el puntito. Sí, Vale. ya sé. Ahora el foco, ¿dónde está? Menos 5 medios es menos 2.5, ¿no? Ujú. Está por aquí, ¿no? Y el foco, o sea, lo voy a sacar siempre de Y. ¿O cómo? Pues no, o sea, con la misma coordenada que tienes acá. O sea, nada más ahorita es graficarlos como tal, o sea, con los datos que te den, sin hacer nada más. Ok, entonces sería 2.5. Ajá, en X O sea, poquito arribita más que el vértice. va un poco más hacia la derecha que el vértice, ¿no? Porque en la coordenada Y son la misma, no sé si te das cuenta. Ambos están en 2, Ujú. entonces están en la misma altura. Sí, pero es diferente el lado, ¿no? Ajá, exacto. Por punto 5, ¿no? Sí, ese Ah, no. punto 5 es nada más horizontalmente, ¿no? En cuanto a la diferencia. Entonces nomás lo pongo un poquito más a la derecha. Ajá, exacto. Ok. Ahora, ¿hacia dónde se abre la parábola? ¿Me tengo que basar para sacarlo en la parábola en el punto del vértice y del foco o en qué? Sí, ¿en vértice y foco o vértice y directriz? Cualquiera de las dos que te den. O sea, pero me tengo que basar en las dos cosas que haya graficado. Ajá, sí, sí. Así es. O sea que... Entonces, ¿hacia ¿Cómo? dónde se abre? Es que o sea, están los dos puntitos aquí, ¿no? Ajá. Yo creo que siempre es del vértice de donde se abre, ¿no? Hacia el Ajá. foco. Hacia el poquito. Ujú. Entonces va a abrir hacia la derecha, ¿no? Ajá. Oh, ya, ok, ya entendí. Ok, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Y ya. Y sería horizontal, ¿no? Ajá, exacto, es horizontal. ¿Y cuánto vale P? P es la distancia del foco y la vértice, ¿no? Ujú. Entonces, ¿es 1? El foco, el vértice, perdón, está en 3 y el otro está en 2.5. Ya no me acuerdo qué era. ¿Cuál es la diferencia? Pues de punto 5. Ajá, exacto. ¿Es positiva o negativa? Negativa, ¿no? ¿Hacia dónde se abre la parábola? Ah, no, la parábola es positiva. Hacia la derecha, ¿no? Ajá, entonces es positivo todo. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ya tienes todo, ¿no? Lo que necesitas. Sí. Horizontales con Y, ¿verdad? ¿Eu? Horizontales con Y. Ajá, sí, con y al cuadrado. Ok. Voy a ver cómo queda la ecuación.
Para ver, sería que y menos 2 al cuadrado. Y menos 2, sí. Al cuadrado es igual a 4 por 0.5 Muy bien. por x más 3. Sí, ¿Sí está bien eso? sí, exacto. Ok, ahora hago primero el binomio, ¿no? Sí. ¿Cuánto te queda el binomio? Ya lo estoy haciendo. Ah, vale. Y cuadrada Ujú. menos 4y menos 4. Sí. No sé si está bien. Más 4, ¿no? Ah, más 4, sí está elevado al cuadrado, sí. Y ahora multiplico 4 por 0.5. Ujú. No puedo hacer eso en la calculadora. Sí. Punto 5 es un medio, ¿no? Ujú. Entonces 4 por un medio es como 4 entre 2. 2 es igual a 2 por x más 3. Es igual a 2x más 6, ¿no? Ujú. Ahora hago la general, ¿no? Sí. ¿Qué Pasando sería? para allá, ¿no? 2x Ah, menos... Podemos primero la y cuadrada porque es como la que está al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? Que le damos aquí importancia a la que esté al cuadrado. Ah, ok. En este caso es O sea, la que tiene que estar positiva es la del cuadrado. la y. Sí, exacto. La que está al cuadrado. O sea, si fuera x, sería x. Sí. El chiste es que esté elevado al cuadrado. La que está al cuadrado, ajá, es la que generalmente se deja positiva. Va. Menos... Cuando están las dos, la x y la y al cuadrado, se busca que la x esté positiva. Pero si Va. no, nada más la y. Nos queda y cuadrada. Uy. Menos 2x. Menos 4y. Menos 2, ¿no? Menos 2 es Igual a a 0. 0. Esta sería la general, ¿no? Sí. Y a ver, la ordinaria entonces sería... la sustitución. Entonces, la ordinaria, ¿cuál sería? Esta, ¿no? O sea, antes de Antes pasar de a... desarrollar todo. Antes de desarrollar todo ese binomio. Sí, sí. La Sí, el ordinaria, binomio. ¿ok? Sí, así es. Déjame la... Antes de desarrollar el binomio. Vale.